Veamos entonces ahora la multiplicación y la división de números enteros. Tenemos, por ejemplo, en realidad existen reglas para multiplicar y dividir números enteros. Y es súper fácil. Por ejemplo, si multiplico dos números positivos, se mantiene positivo. Si multiplico dos números negativos, es positivo. Y si son distintos, o sea, un positivo multiplicado por un negativo, va a ser negativo. Y un negativo multiplicado por un positivo va a ser negativo. Entonces, si se fijan, cuando son iguales, es positivo. Y cuando son distintos, son negativos. Veamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el 2 por 4. Esto va a ser igual a 8. Como los dos son positivos, 2 es positivo, 4 es positivo, esto va a ser positivo. ¿Verdad? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, menos 3 por menos 4. Se multiplica igual que siempre, pero hay que ver el signo. Entonces, 3 por 4 va a ser 12. Y como ambos son negativos, negativo, negativo, se mantiene el positivo. Pero acuérdate de esta regla. Cuando son iguales, es positivo. Cuando son iguales, es positivo. Entonces esto va a ser positivo. Ahora veamos otro ejemplo. El menos 3 por 4. Esto va a ser igual a 12. Pero como esto es negativo y esto es positivo, tenemos esto de acá. Este caso de acá, donde esto va a ser negativo. Por ejemplo, finalmente si tenemos el 4 por menos 5, esto va a ser igual a 20. Pero hay que ver los casos. Como esto es positivo y esto es negativo, estamos en este caso. Es decir, va a ser negativo. Entonces, para repasar, cuando son iguales, los signos, esto es más, recuerden, y el otro es menos, menos, van a ser positivos. Y cuando son distintos los signos, van a ser negativos.